redefinir el sector energético de América Latina, ni más ni menos. De eso se trata y va a haber primero, les voy a presentar las dos fases del panel, va a tener una introducción muy interesante por parte de Horacio Marín, que es presidente y CEO de YPF, quien va a hacer una pequeña introducción para lo que luego va a ser el panel. Ahí está, Horacio, lo estoy mirando. Y después, imperdible, porque va a estar Rolando Figueroa, el gobernador de Neuquén, Catherine Remy, directora general y presidenta del país Total Energies, Jorge Vidal, director general para Argentina, Bolivia y Chile de SLB, y la sesión va a ser moderada por Mariano Espina, que es reportero de Bloomberg Línea. Los reporteros de Bloomberg han estado moderando distintos paneles, la verdad, todos con mucha excelencia. Los invito ya mismo entonces a sumarse al escenario y al resto a disfrutar de otro panel espectacular aquí en la tercera sesión del IEFA. No les pedí un aplauso, así que se los pido ahora. Muy buenas tardes y muchas gracias por la presentación. Como buen napolitano estoy al horno porque no me puedo mover. Así que bueno, voy a hacer lo que pueda. Quiero agradecer la invitación y a su vez voy a tomar un minuto fuera así que no pongas el tiempo. Quiero agradecer, para mí es un honor siempre que venga para mí la persona más importante de la trayectoria de energía de la Argentina, que es el ingeniero Alejandro Bulgeroni, y cada vez que me viene a escuchar hablar, me parece increíble que él venga a escucharme hablar. Así que te agradezco que otra vez te veo. Debe estar ya cansado de escucharme hablar, pero te agradezco enormemente y para mí es un súper honor verte cuando me invitan a hablar. Yo voy a hablar de dónde veo. Yo soy muy positivo, si no, no hubiese venido YPF. Soy muy positivo con el futuro de la Argentina. Y tenía hecho el 4x4 antes de que en el momento que me dijeron que venga YPF. Y les voy muy rápido para que vean los avances. En YPF nuestro objetivo, y creo que es importante decirlo que fue un éxito verlo hecho de esa forma, nuestro objetivo a largo plazo no es YPF. Es que la Argentina exporte $30.000 millones a partir del 2031. Y eso es con la industria y no solamente YPF. Es, repito, con la industria. Nosotros no vinimos a ser posición dominante, no nos interesa ser emperador de nadie, y mi objetivo personal y de la compañía es que Argentina exporte 30.000 millones. Cuando se inaugure la última del LNG, me voy de YPF, me voy del trabajo y me voy con mis nietos a Disney World. Ese es mi objetivo a largo plazo y eso es a lo que vengo y a dónde voy. ¿Cómo estamos en el 30.000 millones? Mitad petróleo, mitad gas. ¿Qué pasaba para todos? ¿Por qué necesitábamos infraestructura? Porque la Argentina produjo, este año vamos a batir el récord histórico de 850.000 barriles, pero ¿por qué necesitamos infraestructura? Porque producía de 4 lugares diferentes la Argentina y ahora producimos de 1. Entonces hay un cuello de botella. Y estoy muy contento de que logramos con toda la industria, YPF se salió, lideramos, hicimos el proyecto, manejamos la obra, pero cuando la terminemos y esté en posición correcta, YPF se va a retirar de los puestos de Vemos, que es la compañía, porque no es nuestra intención tener posición dominante. Nuestra intención es que se toque el botón, salga petróleo, y los números que nos da en la cabeza a nosotros es que va a ser será $20.000 millones de exportaciones. Logramos algo que estamos re contentos, que lo hicimos mayoritaria con las compañías, con PAI, YPF, Pampa, Vista, Pluspetrol, Chevron y Shell. Y nosotros pensamos, cuando recién empezamos el proyecto y estábamos solos diciendo lo tenemos que hacer, pensamos que íbamos a conseguir 360.000 barriles
para el 27 y conseguimos aportes y compromisos por 500.000 barriles para el 27. En el 26 nosotros adelantamos la obra ya 6 meses, en el 26 el objetivo es que a segundo semestre del 26 Argentina empiece a exportar desde Río Negro 180.000 barriles y para el año siguiente llegar a los 500.000 barriles y después con los crecimientos de todas las compañías llegar a los 770.000 barriles. Si hacen la cuenta, supera los 20.000. Primer objetivo que estamos muy contentos realizado. ¿Por qué? Porque no hay más cuello de botella en Vaca Muerta. Vaca Muerta va a producir toda esa cuenca 1,5 millones de barriles. Así que por ahí debe estar Rolo, debe estar bastante contento porque te va a aumentar las regalías bastante. Va a tener muy pocas regalías. Así que ahí el primer objetivo. Segundo objetivo que yo ni pensaba, se lo digo sinceramente, siempre dije, el ENG como estamos trabajando cuando estaba en otra compañía, no va. No se puede competir a nivel mundial con cosas chiquitas en un país lejano. Tenemos que hacer escala. Y todos estamos haciendo cosas de, por ahí todos ustedes no manejan los números, pero 2 millones de toneladas, 4 millones de toneladas, y a ninguno le daba rentable. Entonces, lo que hicimos al principio, hablar con dueños de compañía, decir, esto hay que hacerlo juntos y hacer una que llamamos Argentina LNG. El proyecto con Petronas, que Petronas no está más, y vino Shell, era de 5 millones de toneladas lo que está, no era de otro nivel. Nosotros armamos un proyecto de 30 millones de toneladas con toda la industria. Hoy les puedo decir que tenemos 3 fases. Argentina LNG 1, que va a ser, todavía no es un hecho relevante, pero estamos terminando el acuerdo final con una empresa y que va a ser alquiler de barcos, 2 barcos, que sí estamos, y lo saben, pues están todos los diarios, con PAI, con Pampa, con Harbor, y creo que estamos ahí, ¿no? Harbor y Golar. Eso va a ser 6 millones de toneladas, 24 millones de metros cúbicos, el promedio de Neuquén es 112, ¿no, Rolo, más o menos? 112 millones de metros cúbicos por día. Y el primer barco va a estar en julio del 27 y va a estar exportando en septiembre. Esos son nuestros cálculos iniciales. Y el segundo barco va a estar en el 28. Argentina LNG 2, que de 10 millones de toneladas, 40 millones de metros cúbicos. Eso es con Shell, donde vamos a tener la mayoría, y van a entrar empresas argentinas, ya estamos hablando, para completar el 100%. Eso está muy avanzado. Hemos acordado ya con Shell cómo que entre a toda la fase, y yo lo llamo el proyecto, el Pretty Consortium. ¿Por qué? Porque los off-takers son de lo mejor que se... Off-taker es el que compra gas para llevar la exportación, que son las 3 supermajors más grandes que hay en el LNG. Entonces estamos no contentos, extremadamente contentos. ¿Cuál es el proceso? Que ahora en abril llegan unas propuestas y entramos al FEED. FEED es ingeniería de detalle. Pues FEED parece front-end, engineering design, parece difícil, pero lo que es que se hace la ingeniería de detalle para que haya la cotización final y ahí tomar lo que sería la decisión, el FID, como se dice en inglés. Nosotros esperamos que ese FID lo tomemos para abril, mayo del año que viene, y eso van a ser 40 millones de metros cúbicos. Y les tengo que decir que yo estoy muy excitado, porque no lo puedo creer, que ahora fuimos a Houston, y no puedo decir las empresas, pero tuvimos reunión con empresas muy grandes, y quieren entrar a Argentina LNG y armamos lo que se llama Argentina LNG 3, que eso puede llegar a ser 48 millones de metros cúbicos rápidamente. En el 27 va a venir un barco. La verdad que lo que decimos, y perdonen las palabras, nosotros cuando viajamos nos jodemos. Y cuando fuimos a Asia logramos... Ahí discutiendo, es muy bueno el celular, entonces yo hablaba en chino con el celular, me divertí mucho, y logramos, puede haber una propuesta que es imbatible, y si eso ocurre, y con lo que nos pidieron estas empresas, que no lo puedo decir, pero en un par de meses, si lo decimos, se van a sorprender absolutamente todos, por el capital que tienen, por las intenciones que tienen, van a entrar en toda la cadena,
YPF va a estar con el 25% y las otras 3 con el 25%. Y si eso ocurre, en el año 27 va a venir un barco de 24 millones de metros cúbicos y en el 28 el otro. Ahí se termina el de Argentina LNG, porque serían 112 millones de metros cúbicos entre las 3. Así que vienen muchos billones de dólares, si ocurre, de inversiones en Neuquén. Por eso es muy importante que todas las empresas ingresen al Instituto de Capacitación para los Operarios de Vaca Muerta, que estamos haciendo con toda la industria. Lideró YPF no para quedar y manejar, sino para empujar. Nosotros somos los grandes empujadores, no queremos ser los que nos quedamos con todo. Queremos que entre todos los tenemos que hacer, porque se merece Vaca Muerta, se merece Argentina, se merecen los operarios saber lo que hacen y el riesgo que toman, porque si no saben el riesgo que toman, hay accidentes. Ni ninguno de nosotros, y va a coincidir conmigo Alejandro, queremos trabajar en una industria con accidentes. Entonces es muy importante que nos dejemos de joder todas las empresas que dicen no, que YPF, que lo otro, que firmen y que se haga, porque está muy avanzado. Podemos empezar ya en segundo semestre de este año a realizar ese instituto. Es muy importante. También estamos trabajando en un consorcio de arena, porque todo indica técnicamente que la arena mayoritariamente va a venir de Entre Ríos. Y no es posible, con 8 millones de toneladas que va a consumir la industria, ir de Entre Ríos por ruta. Da un camión por kilómetro de ida, un camión por kilómetro de vuelta, y se terminó el estado bobo. Lo tiene que hacer la industria. Y para desarrollar la cantidad de inversiones que tenemos que hacer y la cantidad de exportaciones que vamos a tener, lo tenemos que hacer nosotros. No se puede desarrollar Vaca Muerta con los cuellos de botella de infraestructura y los tenemos que hacer. Así como estamos trabajando, somos una máquina de hacer rutas con Rolo, porque nos acaba de dar 4 concesiones que teníamos los pilotos, que van a ser 1.050 locaciones, 20.000 millones de dólares para YPF de inversiones en pozos y en infraestructura, y como tiene que ser según la ley, ¿qué hacemos? Él pide rutas y nosotros hacemos rutas. Y eso es la primera parte. Después les quiero contar que todos hablamos que estamos hablando de los costos, el costo argentino. Yo les quiero decir, después estás vos, no, queda tranquilo, pero va para él y para otros también. Yo les digo así, yo agarro un pozo de Vaca Muerta, acá, sí, hago así, boom, lo meto en un avión, lo meto y lo bajo en Estados Unidos y pongo los costos unitarios y me da 35% más barato en Estados Unidos que en Argentina. Ahora, no es como la gente dice que porque Rucci pone 2 personas, es otro tema. Con los sindicatos tenemos que trabajar en otra cosa. En eficiencias tenemos que trabajar en multitareas, pero es otro tema. 2 personas, primero que yo también, yo gano 5 a 10 veces menos de lo que gana el de Halliburton. No sé si saben que YPF es tan grande como Halliburton, exactamente igual. Nadie pide aumento de sueldo, ¿de acuerdo? Pero a lo que me pasa a mí, le pasa al otro, le pasa al otro, le pasa a todos. El sueldo de Argentina no es mayor que Estados Unidos, señores. El problema es que los costos unitarios que tenemos en herramientas de las compañías de servicios de alta tecnología y materiales es totalmente fuera de rango de lo que hay en los Estados Unidos. Y nosotros decidimos patear el tablero. Ya le dijimos a todas las compañías de servicio que tienen que ponerse a la altura de circunstancias. Nosotros vamos a duplicar la actividad en la Argentina y Vaca Muerta va a ir a 1,2 millones de barriles de petróleo y a, como decíamos ahí, 88 más 112 a 200 millones de metros cúbicos de gas. Va a ser el pico histórico por robo de la República Argentina. Las exportaciones van a ser gigantes y no tienen por qué cobrarnos con una Argentina anterior, donde estaba todo cerrado, no se podía traer herramientas, había que atarla con alambre porque la atábamos con alambre cuando hacíamos nosotros mantenimiento. Entonces se tienen que poner todos a la altura de la circunstancia y cobrar lo que se merece y lo que es justo, y no hablo de regulación de precios, estoy hablando de lo que es justo, porque si no nosotros nos vamos a encargar de traer competencia y lograr que en Vaca Muerta se puedan producir los pozos a los costos que se merecen, no los que tenemos hoy,
pero es por los costos unitarios, no es por lo que se dice normalmente. Eso es muy, muy importante lograrlo porque Argentina directamente, nuestro competidor en LNG, si bien lo estamos haciendo muy rápido, es Estados Unidos. Entonces nosotros al competir con Estados Unidos, si él corre 2 cuadras por hora, nosotros tenemos que correr 3, si no perdemos. En el deporte es tan así. Tenemos que correr igual que ellos, tener los costos y tener eficiencias. En eficiencias, y con eso termino porque dice 0, en eficiencia en YPF estamos haciendo varias cosas. Lo voy a hacer rápido en el upstream. En el upstream hicimos 2 cosas muy fuertes. Real Time Intelligence Center. Se terminó el trabajo de ir a los pozos. Tenemos en Buenos Aires, en la Torre Madero, donde tenemos todo el conocimiento, y yo bajo siempre a ver, tomamos decisiones en real time. Hay 3 personas que manejan 4 RIS simultáneamente y vemos las fracturas, medimos 35 millones de datos por día por pozo, por rig. O sea, 35 por 14 más 35 por 4, que es donde hacemos las fracturas. Y tenemos que mejorar más de 15 a 20% los costos solamente en Real Time Intelligence Center. Pero perforar rápido y fracturar rápido no es suficiente. Hay que tener el ciclo de pozo bajo. ¿Qué significa? No tener tiempos muertos. No tener, como tenía YPF, un ciclo de pozo de 312 días. Nosotros ya hemos bajado a 215 días en un año. Y lo que vamos a hacer, eso es lo que se llama Toyota Well, es traer el Toyota, estamos trabajando con Toyota y lo estamos metiendo en la industria petrolera. Estamos haciendo lo mismo que hace Toyota con las Hilux en Zárate. Y lo que estamos haciendo, un acuerdo con proveedores que tengan programas de optimización que los tenga que cumplir. Y el que no cumple se va. Igual que Toyota. Y en la parte del downstream, en un año bajamos 405 millones de dólares de costos superfluos por ineficiencias. La refinería, yo soy platense, y la refinería, y por el recuerdo de mi abuela, que se vino de Italia, con una mano atrás y otra adelante, la refinería de La Plata va a estar en el cuartil 1 del mundo. Hoy está en el cuartil 3. La primera semana del 10 va a ser 7 de abril, vamos a inaugurar el Real Time Intelligence Center del downstream, el primero que va a haber en la Argentina y no sé si hay en otros lados, y estamos invirtiendo en tecnología en el downstream porque no se invertía. Nuestro objetivo es que la refinería de La Plata tenga el mayor margen que pueda tener por eficiencias. Soy un loco de la eficiencia y lo seguiré siendo. Y como último les digo, y eso es eficiencia, hemos hecho recientemente un pozo en Vaca Muerta en 10,2 días cuando se empezó con 40. Hoy YPF tiene un promedio de 18. Eso no significa que ya tenemos 10,2. El que conoce de productividad sabe que cuando lo haces una vez, lo vas a poder hacer 1000. Entonces nosotros sabemos que vamos a bajar casi a la mitad los tiempos y eso es nuestro objetivo. Bueno, no tengo más tiempo, muchas gracias. Bueno, bienvenidos, buenas tardes a este panel para discutir qué es Vaca Muerta, qué va a ser Vaca Muerta. Horacio Marín nos dio todos los disparadores para la charla. Podemos ir usando de a poco lo que fue diciendo el CEO y presidente de YPF. La Constitución del 94 definió que el dominio de los recursos corresponden a las provincias y estamos acá con la presencia del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, al menos hasta 2027. Así que me gustaría conversar todo este marco de proyectos, de expectativas, de proyecciones que dio Marín, cómo se enmarcan en la política energética de una provincia, también cuál es el vínculo con el gobierno central, con el gobierno nacional, pero cuál es el lineamiento que da una provincia para que todos los deseos y proyecciones que tengan las empresas se puedan
se puedan hacer realidad. No quiero que se pongan celosos, estamos hablando de Vaca Muerta, que está en el territorio de Neuquén. No solo en Neuquén, también está en Río Negro, también está en Mendoza, pero está mayormente en Neuquén, así que me interesa tu mirada, Rolo. Bueno, muchas gracias, Mariano. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto estar acá. Al contrario de lo que dice Horacio, siempre hay una persona importante en el auditorio. En mi caso, es mi hija que me está escuchando por primera vez, así que eso es, para mí me llena de orgullo, ¿no? ¿Por qué estoy acá, Mariano? Principalmente porque quiero que al neuquino le vaya bien, ¿no? Y únicamente porque al neuquino quiero que le vaya bien. Para que al neuquino le vaya bien, a Neuquén le tiene que ir bien, y para que a Neuquén le vaya bien, tiene que irle bien a la Argentina, ¿no? Pero por primera vez todo se transforma en un círculo virtuoso, y nosotros estamos convencidos que para que a la Argentina le vaya bien, a Neuquén le tiene que ir bien, ¿no? Por los números que dio Horacio, por los números que mencionó Cristina también, nosotros estamos proyectándonos a generar una nueva pampa húmeda sin riesgo climático para el 2030, ¿no? Generar alrededor de 30.000 millones de dólares. ¿Y eso por qué lo podemos lograr? Porque somos una provincia que hace 100 años está en la industria hidrocarburífera, ¿no? Eso nos da una serie de ventajas, además de la seguridad jurídica que brindamos, además de la previsibilidad a las empresas, además del respeto hacia las instituciones, de la fortaleza política. Nosotros decimos que en el contexto de elecciones del pueblo neuquino, nosotros le ganamos a un partido provincial que estuvo 62 años en el poder, pero lo que no se ha cambiado es la política hidrocarburífera, ¿no? Eso, cada uno de los gobiernos hizo lo que tenía que hacer para la explotación de los hidrocarburos de ese momento. Ahora nosotros tenemos este gran desafío, ¿no? ¿Cómo hemos llegado acá? Hemos llegado con una serie de inversiones importantes, con alrededor de 50.000 millones de dólares invertidos. Nosotros necesitamos más de 200.000 millones de dólares, o tienen comprometido a la industria más de 200.000 millones de dólares. Tenemos que perforar 14.000 pozos, ¿no? En función de este compromiso que ha tomado la industria. Tenemos concesionado 51 áreas, lo que representan el 36% de todo Vaca Muerta. Eso nos ha permitido transformar en una provincia que transformó a un país con petróleo en un país petrolero, ¿no? Entonces, toda esta serie de acontecimientos que llevan a Neuquén ser lo que es, viene de la mano de poder dar esa seguridad jurídica, pero también estar en permanente evolución en función de lo que necesita la industria, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos dicen por qué es lo que está brindando Neuquén para seguir atrayendo inversiones, nosotros creemos que estamos trabajando en 3R, ¿no? Primero, en la reglamentación. Eso es muy importante para nosotros. El contexto nos obligó también a generar una reglamentación que le dé la posibilidad a los portafolios de inversión que sean dinámicos, ¿no? Que estén las normas de juego claras, lo vimos con Exxon, ¿no? Vieron que era el momento de vender en base a una cotización, se realizó toda la operatoria, pero la provincia también le generó dinamismo a la posibilidad de manejo de este portafolio. Eso nos trajo alguna contingencia de negocios, y esa contingencia de negocios, por supuesto, nosotros lo cobramos porque la provincia perdió por el estancamiento en la producción en determinado momento. Por otra parte, creemos que es importante el recurso, la capacidad que tiene la provincia del Neuquén, ¿no? Al estar hace 100 años en los hidrocarburos, somos una sociedad adaptada, en donde, como dijo Horacio, los trabajadores juegan un papel fundamental, han sido muy eficientes, el talento argentino y el talento neuquino ha estado muy presente en la industria. También tenemos las empresas locales que han contribuido a poder generar este desarrollo, y tenemos las ciudades y la infraestructura propicia para poder adecuarnos a lo que está demandando en sí una industria de por sí muy dinámica, ¿no? Y por otro lado, y la última R, nosotros la vemos por el lado de las relaciones. Es muy importante construir confianza. Primero, la relación con la provincia de Río Negro. Hacer un trabajo conjunto en la Norpatagonia para que una provincia pueda producir y la otra, a través de su puerto, pueda exportar, para nosotros es un win-win entre ambas provincias. Pero por otro lado, las relaciones con toda Latinoamérica, ¿no? El poder visitar Chile y explicar por qué hemos cambiado de este paradigma de la escasez o del autoabastecimiento permanentemente a un paradigma de poder tener una cantidad para poder exportar, en donde explicamos que claramente el gran desafío es el consumo que va a tener, por ejemplo, en gas, en los próximos 30 años, la Argentina más Chile sumados,
Vaca Muerta tiene para ofrecerlo 6 veces. Entonces, podemos devolver esa confianza en los países latinoamericanos, no solo en Chile, hemos estado en Uruguay, hemos estado en Brasil, hemos estado también con el presidente de Paraguay. Y esa construcción de confianza creemos que es vital para que todos los países vecinos comiencen a visualizar qué es lo que se puede hacer con el gas y con el petróleo de Argentina, ¿no? Y ni hablar el próximo salto, que es el GNL, que estamos muy confiados en los distintos proyectos que se vienen desarrollando. Uno liderado por PAE, el otro liderado por YPF. Se han sumado todas las empresas. En esto también nosotros creemos que tenemos que contribuir, incluso desde la provincia, generando mayor cantidad de inversiones, pero invirtiendo como con nuestra empresa estatal GIP en el Midstream. Nosotros vamos a realizar inversiones importantes, queremos participar del valor agregado que estamos generando desde Neuquén a toda la Argentina. Y además creemos que todo este escenario es propicio para que nosotros podamos seguir trabajando en el desarrollo de la infraestructura, en poder invertir muy bien la monetización de nuestro subsuelo, poder invertir muy bien nuestras regalías, ya estar trabajando en el Neuquén post Vaca Muerta, siendo muy claro cada vez que salimos a poder exponer las potencialidades de Neuquén y de Argentina, que el arco se corrió, ¿no? Hoy más que el reemplazo en el cual estábamos todos en las energías renovables, hoy la seguridad energética es lo que se habla. Apareció la inteligencia artificial, nos corrió el arco a todos, nos está demandando muchísima más energía, mucha más electricidad y creemos que de la mano del GNL, de la mano del trabajo de Neuquén, de la mano del trabajo de coordinación con otras provincias, lo vamos a poder lograr. Y cuando todos esos proyectos prosperen, te irás a pescar con Horacio. Me había prometido eso, pero me cambió por los nietos y está bien justificado. Me había prometido que íbamos a ir a pescar juntos, que nos íbamos a jubilar juntos. Pero sí, para ir a pescar, Mariano, lo importante es pescar en Neuquén, pescar en el norte neuquino, y para eso hay que desarrollar la infraestructura, ¿no? Entonces, todos estos recursos que menciona Horacio, hacia dónde van, tienen que ir a desarrollar nuestra infraestructura en el turismo, en la producción, en más áreas de riego, en la posibilidad que nosotros estamos brindando también a las empresas de poder trabajar en donde existe paz social, en donde también existe un desarrollo de la infraestructura que lo realiza la provincia, ¿no? Hoy estamos realizando, para terminar, 85.000 metros cuadrados en educación, 43.000 metros cuadrados en escuelas técnicas en la provincia del Neuquén, centros de salud, comisarías, etcétera, etcétera, más de 600 kilómetros de ruta, que es lo que se ha hecho en toda la historia de la provincia, hacerlo en un año ya proyectándolo, y se ha hecho todo esto en la historia, ¿no? El 60% de las rutas pavimentadas, ¿no? Así que creemos que es una gran oportunidad que tiene Neuquén, pero creemos que lo hemos tomado como un gran desafío generacional y creo que lo vamos a lograr entre todos. La cuarta R es regalías, por ahí. Hablaba Horacio de la proyección que puede haber en ese segmento y me interesaba hacer un doble clic justo en lo que estabas comentando, Rolo. Eso es un desafío también para la provincia porque mayor ingreso tiene que después derramarse en la sociedad. ¿Cuáles son ese futuro post Vaca Muerta que mencionás? ¿Qué es lo que ves? Que también puede ser una aposta, como decías, es una política pública que se sostuvo con distintos gobiernos. ¿Cuál será esa aposta que después dejes? Hemos hablado con la industria qué es lo que necesitábamos claramente, ¿no? Nosotros con la industria hemos hablado que necesitamos becas para otorgarle mucha más sustentabilidad social a todo el proyecto de los hidrocarburos en Neuquén. Le hemos pedido que el empleo sea neuquino, ¿no? Prioritariamente para no tener efectos adversos en la macroeconomía neuquina, sí, o efectos adversos en la diaria del manejo de los recursos públicos. Y por otro lado estamos pidiendo inversiones en infraestructura, ¿no? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque la infraestructura que nosotros estamos dotando para el post Vaca Muerta lo hacemos con las regalías, ¿no? Claro. Mencionaba todas estas obras, pero también nosotros creemos que con la industria tenemos que trabajar para poder desarrollar lo que la industria necesita. Fíjense, para atravesar Añelo, la industria pierde en esa hora de demora que hoy tiene 22 millones de dólares año. Cada 100 kilómetros de ruta de tierra que existe y que recorre la industria pierde 50 millones de dólares año, ¿no? Entonces, como Horacio se referenció al deporte, él es tenista, entonces habló del deporte y de correr. Yo lo que digo es, nuestra competencia claramente va a ser contra Estados Unidos, es el Dream Team. ¿Cuándo le pudimos ganar al Dream Team? Teníamos siempre individualidades. Nosotros tenemos buenas empresas, acá tenemos PAE, tenemos Vista, tenemos
Plus Petrol, Tech Petrol, YPF, por supuesto, son muy buenas empresas. Pero le pudimos ganar al Dream Team cuando jugamos en equipo. Si las empresas no juegan en equipo, nosotros no le vamos a poder ganar al Dream Team. Y creo que esto la industria lo entendió. Por eso la construcción de infraestructura ahora es en equipo. Pone un poco la provincia, pero el resto de la industria también está poniendo, pero a su vez, todas las inversiones que le estamos pidiendo que realizan las empresas petroleras vienen acompañados de recursos hacia la provincia que también hacemos otro tipo de obras complementarias o rutas complementarias, ¿no? La monetización del subsuelo nuestro tiene que ir muy bien enfocado a desarrollar la economía. Por eso estamos muy focalizados en el turismo, la producción, en la inteligencia artificial y todo lo que está viniendo, en donde Neuquén va a seguir participando en cada una de estas acciones, ¿no? Gracias, Rolo. Vamos a volver con infraestructura sobre el final del panel porque me parece muy interesante. Horacio me había prometido algo detrás de escena, que era que iba a mencionar algo que dejó el CERAWIC y un nuevo paradigma que hay en el sector de hidrocarburos. No cumplió con su palabra, pero sí está Catherine, que estuvo en Houston, y quiero que nos comentes un poco qué es lo que viste, cuál es el debate que se está dando a nivel global respecto al petróleo, respecto al gas, la transición energética, y dónde entra en ese juego Vaca Muerta de Argentina, por supuesto. Gracias, Catherine. Gracias, Mariano. Buenas tardes a todos y gracias por la oportunidad de compartir este momento con ustedes en el IEFA LATAM Forum. Sí, con Total Energy estuvimos presentes en la CERAWIC la semana pasada. La CERAWIC, como lo saben, es la conferencia sobre energía del mundo. Una vez al año, es una semana en Houston, en Texas, y ahí se juntan todos los CEOs de las grandes compañías y también hombres políticos. Entonces está el sector privado y también el sector público. Y ahí es una serie de conferencias y también de reuniones entre pares, ¿no? Este año el tema era estrategia energética en un mundo complejo. Y era un cambio cuando comparamos con otras CERAWIC de años anteriores. Acá el foco era pero muy puesto en él, hace falta más energía. Claramente se habló de hace falta más energía y más infraestructura. En particular, hablando de Estados Unidos, se habló de desarrollar más, bueno, el gas que tienen, desarrollar más plantas de gas natural licuado, desarrollar más gasoducto y eso por la demanda que aumenta. La demanda que aumenta porque somos más y más numerosos en la Tierra, día tras día. Y también lo mencionaste, Rolo, por la inteligencia artificial, que tuvo un papel bastante importante en la CERAWIC la semana pasada en Houston, con varias charlas. Como lo saben quizás, se estima que en el 2026, o sea, el año próximo, la inteligencia artificial y los servidores en sí van a consumir un 4 o un 5% de la energía eléctrica mundial, a nivel mundial. Entonces, estos servidores consumen un montón y se habló de cómo abastecer esta demanda que necesita una energía estable, disponible, segura, para en particular, y acá hago otro enfoque sobre Estados Unidos. No soy yo, pero lo saben, con estas conferencias internacionales, bueno, es internacional, bueno, con un enfoque un poco siempre sobre Estados Unidos, y porque ellos están en esta batalla de ganar a China con tema de inteligencia artificial. Entonces quieren, hace falta más servidores y entonces más energía y entonces más gas. Así que, o sea, con estos 2-3 asuntos, más energía, más infraestructura, porque una demanda mucho más importante, con lo cual del lado Argentina, del lago Vaca Muerta, es más desarrollo todavía. La conclusión fue más gas, entonces, entre otros. fue más energía entre energía. todos. Era muy enfocado hacia eso, bueno, exactamente. Pero ahí entonces, un poco lo decía Rolo también, el calendario o la proyección de la transición energética con este fenómeno de la inteligencia artificial y una mayor demanda se empieza a correr un poco también, ¿o no?
Bueno, es una buena pregunta. Para ser precisa acá, hablando de transición energética, de lo que se habló acá y cada uno de los actores lo compartió, nosotros, Total Energy incluido, es que en cuanto a tus propias emisiones, y es lo que pasa con los campos de gas que operamos acá en Argentina, tanto en la cuenca neuquina como en la cuenca austral, manejas tus emisiones y tratas de bajarlas. O sea, no es tan el qué vamos a desarrollar, sino el cómo. Y es eso el asunto, es desarrollar bien nuestros campos de gas con una huella de carbono baja, ¿no? De eso se trató, hablando de tema de transición energética. Y después es verdad que en varias charlas, hablando de seguridad de abastecimiento, bueno, se habló más del load bank, o sea, de la carga que te da un caudal de gas que no tiene la intermitencia del renovable. Pero no es que el renovable no está más en la agenda, pero se ve que estamos hablando mucho más de seguridad de abastecimiento. Y también con una huella de carbono, pero hablando de tus operaciones propias, baja. Gracias, Catherine. Vamos a volver para hablar de Total Energies en Argentina, pero me interesaba mucho el contexto global. Jorge, es tu turno. Nos ha dado un disparador el presidente de YPF. Se habla mucho de que Vaca Muerta ya superó su curva de aprendizaje, tiene un costo de extracción de pozo que es muy competitivo respecto a otros yacimientos. ¿En dónde está parada Argentina, desde tu perspectiva de SLB? ¿Dónde está parada Argentina en términos de competitividad en esta competencia que queremos hacer con Estados Unidos o otros países del mundo? ¿Dónde está parada Argentina en términos de competitividad y qué tiene que hacer para mejorar en ese aspecto? Muy bien. Primeramente, gracias Mariano por recibirme, a mis panelistas en el escenario y al escenario en general acá también, y a la IEFA por la invitación. Quizá para contextualizar un poco la respuesta, agregar un poco de historia, prometo ser breve, para entrar en definitiva en la respuesta, ¿no? El primer pozo petrolero en Argentina fue en 1907. ¿Sí? Entonces la industria petrolera, para quienes no están en la industria y están aquí en la audiencia, no es algo nuevo para el país. Sin embargo, ¿qué sucede un siglo después? Les dije que iba a ser breve. Un siglo después, la revolución del shale en Estados Unidos. Mientras pasó ese siglo en Argentina, creció mucho la industria energética, particularmente en el sur. Argentina fue un país exportador de energía por mucho tiempo y con el paso del tiempo, esa producción fue decayendo. En la revolución del shale en Estados Unidos, por ahí el 2005, se descubre a través de nuevas tecnologías que se puede producir todo lo que ahora llamamos reservorios no convencionales, particularmente en shale, de manera más económica y eficiente. Afortunadamente para Argentina, sabíamos que teníamos Vaca Muerta, el reservorio número 2 global en gas no convencional y número 4 en petróleo no convencional. Con lo que se presenta una oportunidad extraordinaria para replicar muchos de los aprendizajes que hubo en Norteamérica y en otras partes del mundo y empezar a desarrollar la cuenca. Entonces, en los últimos 15 años hemos visto en Vaca Muerta un desarrollo que me parece que incluso para quienes estábamos acá es extraordinario y a veces increíble. Yo tengo la fortuna de estar en este hermoso país desde hace varios años. La primera vez que estuve aquí, que fue en el 2016, recuerdo celebrar con mis colegas en SLB y en la industria cuando hacíamos 3 etapas por día, 3 etapas de fractura por día, 4 etapas por día. En el año se hicieron 1,700. El mes pasado, en febrero, se hicieron 2,000, solo en un mes, ¿no? En el 2024 se hicieron 18,000, más de 10 veces lo que se hizo 8 años antes. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora entrando a tu respuesta. Que lo que se aprendió en la curva de aprendizaje de Norteamérica y otras partes del mundo fue bien capitalizado acá, sí con un contexto distinto, con retos distintos, con una dinámica distinta, pero mucho de lo que se aprendió ahí se replicó acá, en tecnología, desarrollo de gente, recursos, assets, etc. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Mucho de lo que los americanos llamarían el low hanging fruit, ¿no? Lo fácil de replicar en la curva de aprendizaje ya se hizo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer hacia adelante para ser más competitivos y exponenciar este recurso fenomenal que tenemos en Vaca Muerta? Acabo de mencionar que se ha desarrollado entre el 5 y 10% total del recurso general del activo, ¿no? Así que hay mucho por hacer. Horacio bien mencionó entre duplicar y triplicar la producción en los siguientes años.
Entonces, habiendo capitalizado en esta curva de aprendizaje, y aquí es donde compañías como SLB y el resto de la industria de servicios puede aportar bastante, el desarrollar tecnologías específicas para los desafíos del subsuelo de Vaca Muerta es muy importante. Por supuesto, la comparación con Estados Unidos es inevitable, no solo por el contexto de la comercialización del hidrocarburo global, también porque, a final de cuentas, es el mayor productor no convencional del mundo. Pero cuando dimensionamos en el subsuelo qué es lo que sucede en Vaca Muerta y qué es lo que sucede en Estados Unidos, la dinámica es distinta. Hay mayor temperatura acá, mayor presión, mayor vibración. Entonces, el desarrollar tecnologías específicas para los retos que tiene Vaca Muerta es lo que nos va a permitir exponenciar la eficiencia que la industria demanda y necesita. Eso, por supuesto, como consecuencia, reduce los costos. Hay un punto adicional que no es menor y Rolo tocó tangencialmente en el tema también. Ustedes saben, uno de los recursos más grandes que hay en Estados Unidos es el Permian, ¿no? Está mayormente en Texas. El Permian en sí es 6 veces más grande que Vaca Muerta, al menos al día de hoy, en lo que se ha desarrollado. ¿Qué trae todo eso? Trae una cadena de valor y suministro muy establecida, muy madura. Uno necesita organizar un transporte, una reparación, una manufactura, etcétera. La cadena de suministro es muy madura. ¿Qué es lo que necesitamos acá? Impulsar propuestas como las que elaboró Rolo para desarrollar esa cadena de suministro local. Para nosotros poder ser más eficientes y reducir esos costos en Argentina, no podemos darnos el lujo de seguir importando todo el tiempo, enviar herramientas a otros países para que se condicionen, arreglen y demás. Necesitamos hacerlo acá en Argentina. Eso reduce, por un lado, el costo pozo del que hablamos hace un momento y, por otro lado, evidentemente, contribuye a la economía local, que es lo que todos deseamos. Estos son solo 2 ejemplos de muchas cosas que se pueden hacer. Seguir liberando, digamos. O sea, Exactamente, sí. Entonces, en definitiva, lo que se ha hecho hasta ahora ha sido magnífico. Es un esfuerzo predominante que habla de la resiliencia de la industria argentina. Lo que viene en los siguientes 10, 15 años tiene el potencial de ser aún más espectacular. Y con el esfuerzo conjunto que mencionó Catherine y que mencionó Rolo y también Horacio, estoy convencido que lo vamos a lograr. Muchas gracias, Jorge. Quiero volver con Catherine. Total Energies es de las principales productoras de gas de Argentina, al medir por operadoras, creo que segunda, detrás de YPF nomás. Y no solo está en Vaca Muerta, sino también está en Tierra del Fuego, en offshore. Sin embargo, a diferencia de algunos proyectos que comentaba Horacio Marín, del Genel y demás, Total Energies se está apostando más a lo que es la exportación de gas natural hacia los mercados regionales. ¿Qué oportunidades hay ahí, Catherine? ¿Qué tan concreto es la posibilidad? Ya hay permisos, ya se está exportando a Brasil, pero ¿qué posibilidad concreta hay de aumentar las exportaciones para que el gas de Vaca Muerta llegue, por ejemplo, a San Pablo o a los distintos cordones industriales de Brasil? Sí, sobre el mercado regional que vemos como en realidad, vos mencionaste low hanging fruit, lo que vemos es que a nivel regional y tenemos ahí filial en Bolivia, en Brasil, en Chile y estamos en Argentina. Lo que vemos acá es que hay la oferta, hay el gas que tenemos. De hecho, nosotros acá en Argentina operamos campos de gas en la cuenca austral, como lo mencionaste, y en la cuenca neuquina también. Y estamos acá desde más de 46 años y queremos seguir operando estos campos de gas en ambas cuencas, claramente. La oferta está, la demanda está. Tenemos el lado chileno. Por supuesto, esa demanda está bastante vinculada con también la hidro que hay, pero hay lugar en los ductos. Y está también la demanda en Brasil. ¿Y por qué está la demanda en Brasil? Como lo saben, el mercado, el consumo de gas en Brasil es entre 70 y 100 millones de metros cúbicos por día. Y esta demanda, por su tamaño, por también su perspectiva de crecimiento, tenemos industria por desarrollarse en Brasil, va a consumir más y más gas. Y estamos con esta demanda, con esta producción, con estos ductos, la infraestructura está. Hay que fomentar este desarrollo del mercado regional, en particular, entonces, exportando a Brasil vía Bolivia. Es algo sobre el cual estamos trabajando. De hecho, en diciembre del año pasado, lo vieron seguramente, se firmó un MOU, un Memorandum of Understanding, entre Argentina y Brasil,
entre estados para la exportación de unos 30 millones de metros cúbicos por día. Y eso es un acuerdo entre estados, por supuesto, pero acá a las empresas les toca ponerse con este rumbo y desarrollar esta oportunidad. Así que sobre eso tienes razón, estamos trabajando entre productores, entre clientes que ya tenemos en Brasil y también con la infraestructura, lo que sea en Argentina y en Bolivia. Y pensamos que eso puede ser, lo vemos más bien como un primer paso para desarrollar más todavía la producción de gas del país, sabiendo que puede ser un primer paso antes de, por ejemplo, un desarrollo de una planta LNG en Argentina. Gracias, Catherine. Tenemos un poco más de 7 minutos y me gustaría que lo cerremos con, por ahí nos queda algún minuto más, pero que abordemos el tema de infraestructura, porque si las operadoras van a producir más gas y petróleo, si las empresas de servicio van a traer más máquinas, van a transportar más arena y demás, yo no sé si hoy la infraestructura de la zona de Vaca Muerta puede dar abasto para toda esa demanda de servicios y demás que se necesitarían en una Vaca Muerta de arriba del 1.000.000 de barriles por día. Y tenemos un contexto de un gobierno nacional que se ha corrido de lo que es la obra pública y ha habido un vínculo y un diálogo más acelerado de provincia y empresa. Contanos qué es lo que se está haciendo, Rolo, entre la provincia, entre las empresas y cuáles son los distintos proyectos de infraestructura alrededor de lo que es Vaca Muerta. Sí, nuestra relación siempre con los gobiernos nacionales ha sido muy activa en cuanto a la normativa para la explotación de los hidrocarburos, ¿no? Ya en el año 2013 nosotros hicimos la primera ley para la explotación no convencional en Loma Campana con Chevron. Y después en el 2014 participamos mucho en la redacción de la incorporación de los no convencionales en la 27.007. ¿Y por qué menciono esta ley? Porque específicamente en el artículo 21, inciso B, se hacía referencia que iba a generar un proceso de migración interna, el crecimiento de Vaca Muerta, como asimismo iba a requerir la industria mayor cantidad de infraestructura, y quedó asentado que el Estado Nacional iba a colaborar en el desarrollo de esa infraestructura, ¿no? Después, posteriormente, las cosas fueron cambiando. Nosotros participamos mucho en la redacción de la ley base, específicamente en el capítulo de hidrocarburos. El Gobierno Nacional nos dio mucha participación. ¿Y todo eso a qué contribuyó? A que sepamos escuchar que el Gobierno Nacional dijo no vamos a hacer más obra. Teníamos dos caminos, comenzar a protestar y a llorar, o comenzábamos a suplir ese abandono de la obra pública por parte del Estado Nacional. Y fue el camino que tomamos, ¿no? Eso lo tomamos con los intendentes, con pacto de gobernanza apenas iniciada la gestión. Comenzamos a dividir qué obras eran municipales y la tenían que hacer los intendentes. Nosotros contribuimos mucho y ellos también. Dijimos, a ver, ¿cuáles son las obras provinciales que hacen falta? Inmediatamente nos concentramos en lo básico, en que los pueblos comiencen a tener gas, por ejemplo, en Añelo o en Rincón de los Sauces. No toda la población tiene gas. Entonces, estamos hablando de vender GNL al mundo, pero nuestra gente no tiene. Entonces comenzamos a trabajar, nos queda ya el 50% de lo que vamos achicando, eran 1.000 familias en Añelo sin gas, nos quedan 500 aún sin gas. Estamos construyendo un ducto para abastecer a esas 500 familias y también abastecer ¿Con YPF o no? a emprendimientos con... Sí, YPF en base a un acuerdo que hemos logrado, ¿no? Bien. Y así vamos a poder multiplicar por 8 la capacidad de gas en Añelo. Estamos trabajando también en Rincón de los Sauces, vamos a seguir trabajando en Rincón de los Sauces para desarrollar un parque industrial y queremos generar con una energía barata a partir de la generación térmica. Y también creíamos que era muy importante que habitantes de la cordillera que veían un cartelito de un gasoducto que iba a Chile, que decía Gas Pacífica, ¿no? ¿Cómo le hacíamos entender a todas esas familias que se calefaccionan con leña en algunas poblaciones mientras pasa el ducto hacia Chile, ¿no? Entonces ya estamos trabajando en la obra para abastecer de gas natural. Entonces, creo que eso nos dio una sustentabilidad social importante, el trabajar en el abastecimiento de gas primero para los neuquinos. Pero sí comenzamos a construir también rutas, comenzamos a hacer líneas eléctricas, comenzamos a trabajar con la industria
en que ellos tienen que aportar específicamente en la región Vaca Muerta para generar este win-win, ¿no? Que caminen las obras de la mano de la industria, pero que también generen un impacto positivo en el actual desarrollo de la provincia y en el post-Vaca Muerta. Estamos llevando adelante una mesa de trabajo muy positiva. Ahí es donde yo veo que la industria comenzó a jugar en equipo, a trabajar en equipo. Y creo que esos son pasos muy importantes que hemos dado, como asimismo algunas rutas que hemos obtenido a partir de la negociación de algunas SENCH, pero que las enfocamos en rutas complementarias al desarrollo SENCH a poder desarrollar algunas zonas. Por ejemplo, estamos iniciando el 1 de mayo una ruta que acorta para llegar al norte neuquino 100 kilómetros, ¿no? Entonces, una ruta esperada más de 100 años. ¿Cómo llega? De la mano de la negociación con la industria. Y esto creo que, de por sí, le otorga sustentabilidad social a toda la explotación de los hidrocarburos, pero con un cuidado especial en nuestro ambiente, ¿no? Que es el que no tenemos que abandonar. Así que creemos que este desarrollo que estamos llevando adelante con los municipios, con la industria, se va a ver en el corto plazo y eso también va a beneficiar a la industria y a su vez es un círculo virtuoso que nos hace más competitivos, podemos mejorar los costos, ya nuestra gente es muy competitiva, el trabajo de nuestra gente, falta mejorar en algunos costos de la industria, porque en este P por Q, ¿no? En este P tan independiente que funciona, tenemos que concentrarnos en las cantidades y a producir a un menor costo. Gracias, Rolo. En esa mesa está la provincia y está la industria, están las Tal empresas. ¿Cuál es la mirada que tienen? Brevemente, ¿no? Sí, sí, exactamente, pero iba a responder a lo que decías, Rolo, porque del lado del gobernador es el lado público y pensamos que este diálogo, esta colaboración fue muy bien fomentada entre el sector privado por un lado y el sector público, o sea, las empresas por un lado y la nación y la provincia por otro lado. Y esta colaboración es clave al momento y de eso estamos hablando, de desarrollar a una escala más grande la cuenca neuquina. Esta colaboración es clave y el compromiso de cada sector es clave con dos asuntos, diría, para ser breve. Bueno, primero, el tema de la capacitación de la mano de obra, porque eso va a ser el primero cuello de botella. Y segundo, la aceleración en inversiones en infraestructura. Y lo mencionaste, Rolo, hay esta mesa en la cual estamos trabajando en conjunto, la industria por un lado, los operadores, y también la provincia, trabajando en una red de ruta que va a ayudar a desarrollar más todavía la cuenca. Jorge, podés hacer un comentario sobre infraestructura, pero también te vamos a pedir a modo de cierre y dado el contexto que estamos en un evento de inversiones y en un sector Vaca Muerta que motoriza inversiones por más de 10.000 millones de dólares en los últimos años, puedes hacer un comentario de infraestructura y un comentario de este 2025, cómo está el clima de inversiones en Argentina. Y Muy con bien. eso, cada uno puede hacer un comentario, lo pueden ir pensando y ya vamos cerrando. No hay problema. En cuanto a infraestructura, para no ser reiterativo en lo que se mencionó ya en el panel, y es un término muy amplio, desde el punto de vista de empresas de servicio, cuando hablamos de infraestructura muchas veces hablamos de los activos operativos, ¿no? Taladros, sets de fractura, herramientas y demás. En ese nivel lo que hemos visto es que, claro, viendo una perspectiva de largo plazo en el país, esas inversiones han continuado. Ahora, mucho de lo que se platicó durante el día de hoy, todo lo que vimos el año pasado en cuanto a un marco regulatorio, operativo, fiscal más estable, con mayor claridad, ayuda muchísimo a que las empresas aceleren ese proceso de inversión. Ahora, para no depender absolutamente de ese tipo de inversión, algo que nosotros ponemos en la mesa también es cómo eficientizar lo que ya tenemos acá, ¿no? Y mucho eso va de la mano en algo que también se ha mencionado durante el día de hoy, cómo digitalizamos nuestras operaciones, cómo las aceleramos con inteligencia artificial, cómo las hacemos más autónomas. Ya Horacio habló de los centros remotos de operación, muchas de las operadoras lo hacen también, y es algo en lo que consideramos va a minimizar la necesidad de tener que invertir en demasiada infraestructura, maximizando lo que hay aquí y trayendo lo que absolutamente se necesita. Ahora, para tu segundo punto. El ambiente de inversión en Argentina creo que me parece bastante evidente, ha mejorado muchísimo comparado con cómo estuvo en los últimos años. Creo que lo que todos estamos anticipando es cada vez que este momentum, llamémosle así, este impulso, estas iniciativas tomen cada vez mayor madurez y mayor envergadura, digamos así,
pero como organización estamos convencidos de que va en esa dirección. Lo vemos con el resto de las empresas de servicio, lo vemos con las operadoras, con la iniciativa pública también. Entonces, por esa parte lo vemos favorable, esperando que siga acelerado en esa dirección. Gracias, Jorge. Catherine. Pienso que empezamos un año que va a ser muy, pero muy interesante. Obviamente el gobierno está trabajando mucho y se estabilizó la macro, lo podemos ver todos. Para empresas como las nuestras, especialmente las extranjeras, lo que hace falta para más desarrollo todavía sigue siendo tema de transparencias, reglas claras, y es lo que se está poniendo en marcha. Muchas gracias. Rolo, es tu turno. Bueno, nosotros tenemos un buen 2025 en base a lo que han acordado las empresas, se han comprometido, ¿no? Tenemos inversiones proyectadas de 10.000 millones de dólares en CAPEX, más lo de OPEX, pero creemos que se ha dado una posibilidad en base a todo este escenario que se ha construido, en donde la macro de alguna manera tiene una mejor visibilización. Disminuir la inflación también fue positivo para poder planificar. Y en esto las empresas, principalmente de capital local, han hecho una inversión importante y se han jugado importante, o sea, se han volcado fuertemente a la Argentina, ¿no? Lo que ha hecho YPF de volcarse claramente hacia Vaca Muerta genera un impacto sumamente positivo también en toda la industria, motoriza, ilusiona, el horizonte del GNL nos ilusiona aún más, el corrimiento o el aumento de la demanda que va a existir nos entusiasma, pero creemos que es muy importante que las empresas puedan seguir invirtiendo como se han comprometido, ¿no? Nosotros estamos trabajando incluso en poder dividir áreas. YPF, hemos logrado lo primero con YPF en una renegociación. Hemos podido partir el área que se le había brindado en un Vaca Muerta del pasado, donde no se sabía cuál era el rendimiento de la roca, etcétera. Entonces eso lo vamos a seguir haciendo con las empresas. Les pedimos que cumplan las inversiones y a partir de que cumplen las inversiones y podemos renegociar alguna forma de trabajo, poder partir Vaca Muerta para que más empresas y más jugadores puedan entrar. En esto de los jugadores, muchos los que analizan externamente dicen, uy, mirá, se fue Exxon, Equinor está viendo, Total en un área también está viendo para ver que esto es clave, porque por eso hemos establecido la movilidad clara, en una movilidad clara de recursos de capital. El portafolio sabemos que es dinámico, pero ahí creemos que existe también una gran oportunidad, que es los jugadores de segunda línea que estuvieron en Estados Unidos y que verdaderamente desarrollaron Permian, invitarlos a que puedan participar también en el desarrollo de Vaca Muerta, ¿no? Muchas gracias, Jorge, Catherine, Rolo, muchas gracias por participar de este panel. Gracias por escuchar y gracias a la organización por invitarme a moderar. Gracias. Ha sido un placer. Bueno, gracias.